Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bey. Como anoche, hoy tampoco tengo un editor. Mi editor está de vacaciones en Cancún. Buen provecho. De manera que hoy no voy a comentar las noticias y no voy a hablar de política. He venido esta noche a hablar de mi madre. Espero que me acompañen. Yo no soy hijo de mi padre. Lo soy muy a mi pesar. Yo soy hijo de mi madre. Mi madre se llama Doris Mary. En mis ficciones, en mis textos literarios, yo la llamo Dorita. Por fortuna, ella todavía está viva. Tiene ya 81 años. No la veo hace año y medio. Mamá nació en 1940, 9 de abril, día en que la Alemania de Hitler invadió a Dinamarca y a Noruega. Unos días antes de que Churchill asumiera como primer ministro en el Reino Unido, unas semanas antes de que Alemania invadiera Francia. Mamá de niña se distinguía por no tenerle miedo a nada. Era una niña muy pía, muy devota. Rezaba como nadie en su familia. Cuando rezaba, era víctima de estupor y temblores. Se elevaba, levitaba, parecía hablar con Dios. Parecía una criatura divina, angelical. Tal vez lo era. En el colegio era la primera de la clase. No faltó un solo día al colegio, ni en primaria ni en secundaria. Si estaba enferma, indispuesta, con fiebre, contrariada, iba de todos modos. Ya entonces mamá revelaba su carácter estoico, su disposición natural al sufrimiento. Mamá no había nacido para ser feliz, había nacido para ser santa. Y el camino de la santidad era uno lleno de espinas y de tormentos y de aflicciones. Ese fue su camino, ese fue el camino que ella eligió. Voy a contar entonces primero la vida de mi madre antes de que conociera a mi padre. Luego su vida con mi padre y finalmente el último y más inesperado e impredecible capítulo, su vida después de mi padre, cuando mi padre murió, que murió hace 15 años. Decía que mamá era la primera de su clase, la que nunca faltaba al colegio, un colegio religioso, Villa María, en Lima. Había nacido en el seno de una familia razonablemente acomodada. Su padre era un hacendado, productor de manzanas, de naranjas, de mandarinas. Había prosperado, tenía vastos campos, con caballos y con tractores y con peones que lo querían. Era don Roberto, su padre, mi abuelo materno, un hombre laborioso, infatigable y al mismo tiempo carismático, con un don de gentes y con una apreciación por la belleza femenina. Mamá de niña y de adolescente se distinguió también por no tenerle miedo al mar ni a los caballos. Corría olas en las playas más bravas de Lima, la Herradura. Se deslizaba por unas olas chúcaras, como no se atrevían a bajar esas olas sus amigos, los muchachos, que ya la miraban con cierto ardor o cierta coquetería. En aquella playa, la Herradura, cuando mi madre era una adolescente de belleza arrobadora,
Mamá bajaba las olas enormes en colchoneta. Era lo que se estilaba entonces. Ella en colchoneta, más allá de la rompiente, más lejos que todos sus amigos, desafiando al mar. Mamá era inmortal, no le tenía miedo a nada. Era bella, era religiosa, era translúcida en sus intenciones y era inmortal. Y así como no le tenía miedo al mar, ni a las olas, ni a la muerte, tampoco le tenía miedo a los caballos. Era la niña o la joven que hablaba el lenguaje de los caballos. Amaba a los caballos y estos, en reciprocidad, la amaban a ella. Y entonces mamá, que empezó a montar a caballo en la hacienda de su padre, se convirtió en una amazona, en una campeona de equitación, en la campeona de los saltos ecuestres. La gente iba a verla, su familia y los allegados, y los amigos y los enamorados, que no le faltaban enamorados a mi madre en esa primera vida suya antes de conocer a mi padre. Mi padre fue un rayo trágico que le cayó a mi madre y que la llevó a otros derroteros, de nuevo, los de la santificación. A mi madre le ocurrió un hecho capital cuando era una adolescente. Estaba en la hacienda de su padre, montando a caballo, sola, desafiando todos los peligros de este mundo, y se le apareció la Virgen. Vio a la Virgen, una luz diáfana, poderosa, que la encegueció y que la sumió en una suerte de sopor o de pasmo. Y la Virgen le dijo a mi madre: tú has nacido para ser santa. Tú has nacido para ser santa teniendo todos los hijos que Dios te mande. No vas a ser santa consagrándote a la vida religiosa. Vas a ser santa como madre, como esposa, con todos los hijos que Dios te mande. Esa aparición le cambió la vida a mi madre. Desde entonces ella cultivó todavía más, con fervor, con devoción, su fe religiosa. Empezó a ir a misa todos los días, a rezar el rosario, a rezar el ángelus, a hacer incluso mortificaciones. Y descubrió, por una amiga, al Opus Dei. ¿Qué era el Opus Dei? Era una cofradía religiosa que había fundado un cura aragonés, José María Escrivá de Balaguer y Albás, que con muy precoces 26 años se inventa una forma de santidad. Este cura aragonés, Escrivá. Él también habla con Dios, o cree hablar con Dios, y recibe el mensaje de que las personas pueden ser santas sin dedicarse a la vida religiosa. Es decir, que las personas pueden ser santas en el trabajo ordinario, en la vida cotidiana, laica, secular. Mamá entonces comprende que la aparición de la Virgen, que el mensaje de la Virgen, será santa siendo madre y recibiendo a todos los hijos que te dé el Señor, la llevaba naturalmente al Opus Dei, a la obra de Dios. Y entonces militó, integró el Opus Dei con un solo propósito en su vida, ya no el de ser feliz, sino el de ser madre, para ser santa. No importa si en el camino era infeliz y desdichada, trágicamente desdichada. Eso a ella no le importaba, eso a ella no le infundía temor alguno,
porque ella no le tenía miedo a nada. Y entonces mi madre fue así antes de conocer a mi padre. La mujer que no le tenía miedo al mar ni a sus olas machúcaras, la mujer que no tenía miedo de saltar a caballo, la mujer que, por supuesto, no se dejaba intimidar por los enamorados que la coqueteaban, la mujer a la que la Virgen le había encomendado una misión. Y a esa misión se entregó, sin reservas. Y llegó el día entonces en que conoció a mi padre. Lo he contado anoche. Papá estaba en moto, persiguiendo al autobús en el que iba mi madre a la salida del colegio religioso. Papá cae de la moto, se detiene el autobús, mamá baja corriendo y lo auxilia. Y en ese momento se enamora. Como un rayo fulminante que les cae a ambos y los confunde en el amor. El amor quizá más terrenal o más lujurioso desde los ojos de mi padre, cegado por la belleza de esta jovencita, y el amor en cambio espiritual, ¿no?, de una textura sufrida desde los ojos de mi madre. Y a eso se arrojaron juntos, a ese abismo saltaron juntos. Vamos a la primera pausa y les voy a contar luego cómo fue la vida de mi madre todos los años que estuvo con mi padre, que fueron muchos años. Se casaron el año 60, tuvieron 10 hijos, yo uno de ellos, y papá murió el año 2006, es decir, que estuvieron largas décadas juntos. Décadas de, me parece, parejo sufrimiento para ambos, que no eran felices cuando estaban juntos y que acaso lo eran cuando cada uno estaba en su zona de autenticidad. Papá con sus amigos pistoleros, cazadores, borrachines, mamá con sus preceptores, tutores espirituales del Opus Dei, tratando de ser una santa con este hombre insoportable que la vida le había sentado sobre la cabeza. Ella tenía que ser una santa a pesar de su esposo. Y lo logró. Ya regresamos. He venido esta noche, perdonen la inmodestia, a hablar de mi madre, que es el personaje capital de mi vida, ¿no? Todo lo que yo soy, todo lo que yo he hecho, lo que he escrito, lo que he dicho, se lo debo a ella. Y he contado cómo fue la vida de mi madre antes de enamorarse de mi padre. Y por supuesto antes de que yo naciera, ¿no? Quiero contarles ahora cómo se enamoraron, cómo se casaron, por qué se casaron y todo lo que vino luego. Que fueron años, décadas muy turbulentos y creo que de mucho sufrimiento para ambos, ¿no? Para ambos. Yo le pregunté a mi madre hace unos años, ella estaba aquí en mi casa, y la sometí a unas sesiones de reconstrucción del pasado. Y pregunté, ¿y por qué te casaste con mi padre? ¿Estaba realmente enamorada? Y la vi dudar, ¿eh? La vi dudar. Y me atreví a preguntarle, perdonen la franqueza, pero si uno va a contar la historia, la tiene que contar tal como ocurrió. La historia con pelos, peluda, no depilada, no. Entonces le pregunté, pero siendo tú tan religiosa, digamos, ¿preservaste tu virginidad? ¿Llegaste virgen al casamiento? Porque evidentemente mi madre hubiera querido llegar virgen al casamiento.
Ya lo he dicho antes, ella había hablado con la Virgen. La Virgen le había encomendado una misión, ser mamá. Mamá, entre otros hijos de este su seguro servidor. Bueno, mamá me respondió con discreta elegancia: tu padre me obligó a hacer ciertas cosas que yo hubiera preferido no hacer antes del matrimonio. Tu padre era un hombre violento y estaba urgido, impaciente. No pudo o no supo esperar. No tuvo que decirme más. Yo le pregunté, ¿pero eso a ti no te molestó o no te pareció una señal de que era el hombre incorrecto, siendo tú tan religiosa, no siendo él capaz de esperar, de darte tus tiempos? Y ella, de nuevo, abnegada, estoica, eligiendo el camino del sufrimiento a la santidad, me dijo: no, yo lo entendí. Si yo ya me había entregado a ese hombre, yo entendí que ese era el mensaje de Dios y de la Virgen, que ese era el hombre de mi vida. Si había tenido intimidad con él, ese tenía que ser mi esposo y el padre de mis hijos. Es decir, que tuvo una reacción profundamente generosa. No solo no se enojó con él, sino que interpretó lo que había ocurrido como un designio, como un mandato divino. Y entonces se casaron. Y entonces empezaron a tener hijos. Muchos hijos. Uno cada 2 años. Y no exagero. Entre el año 60 que se casaron y el año 79 que nació mi hermano menor, en esos 19 años mamá estuvo embarazada 12 veces. Hagan ustedes las cuentas. Podemos decir sin exagerar que cada año y medio mamá estaba embarazada. Mamá era entonces la mujer que vivía embarazada. Así la recuerdo yo, de niño. La mujer que vivía embarazada. Estaba cumpliendo el mandato de la Virgen. Estaba persiguiendo el camino de la santidad. ¿Era feliz? Yo creo que no. Yo recuerdo a mi madre embarazada, siempre embarazada, rezando, siempre rezando, a menudo conmigo, pero llorando. Llorando ensimismada, llorando a solas, llorando desgarrada. Porque creo que este hombre que le hacía tantos hijos uno tras otro, no sabía quererla con la delicadeza y la ternura que ella necesitaba. Este era un hombre brusco, rudo, machista, que sí, la dejaba embarazada, le hacía muchos hijos, pero no tenía el mínimo gesto de ternura con ella. Nunca una caricia, un beso, una palabra dulce, un piropo. Nunca. De manera que mi madre sobrevivió a mi padre, no fue feliz con él, sobrevivió a él. Fue una tormenta tremenda, poderosa, interminable. Pero mamá no se ahogó, resistió, se mantuvo a flote, gracias a la religión, gracias al Opus Dei. Así como mi padre escapaba de nosotros, de esa familia enloquecida que había fundado, yéndose a cazar animales con sus amigos pistoleros, borrachines, mi madre encontraba refugio, consuelo, sentido de la vida, propósito de la existencia en la religión. Se iba a las casas del Opus Dei, la acogían, la escuchaban, la confortaban y le daban fuerzas. Este era su salvavidas, esta era su balsa para no ahogarse. Pero no eran felices juntos. Cuando nos sentábamos a la mesa había una tensión guerrillera. Mamá no hablaba, yo mucho menos.
y papá era un déspota. A veces mi madre tenía ataques de risa, una risa nerviosa. Se reía de su esposo, al que al mismo tiempo tenía miedo, pavor. Y luego papá no paraba de fumar y de tomar, y esto a mi madre le afectaba mucho, y mamá trataba de reformarlo, de que no tomara tanto, de que no fuese un alcohólico, pero mamá fracasó en ese empeño. La recuerdo, sí, escondiéndole las botellas a mi padre, o echando el trago, el whisky, el vodka, el vino, al lavadero de la cocina o a uno de los inodoros. Era, por supuesto, una cruzada inútil, ¿no? Papá siempre encontraba una botella más, ¿no? En algún momento, tanto sufría mi madre embarazada, rezando y llorando, mamá no aguantó más, pero no se fue, porque no tenía a dónde ir. Cuando yo muchos años después le pregunté, ¿y por qué no te fuiste? ¿Por qué no te separaste de mi padre si eras tan infeliz? Y ella me dijo, ¿pero a dónde me iba a ir? Yo no tenía dinero, no tenía un trabajo, no tenía una carrera. ¿A dónde me iba a ir? No podía irme a la casa de mis padres. Era un fracaso a los ojos de toda la familia. Y tenía ya un montón de hijos. ¿A dónde me iba a ir? No tenía a dónde ir. Mi lugar en el mundo, mi cruzada moral era seguir acá, con tu padre y con ustedes, mis hijos, teniendo más hijos. Y ahí entendí que mi madre era prisionera, vivía en una gran casa en el campo, tenía abundante personal doméstico, pero era prisionera, era rehén de mi padre. No tenía a dónde ir. El dinero que mi madre tenía en la cartera, o que a veces escondía aquí en el sostén, a la antigua, era solo el que mi padre le daba. Y mi padre a veces le daba y a veces no le daba, según su humor veleidoso y según los tragos que había tomado y cómo había amanecido. Y a veces mamá no tenía dinero porque papá no se lo daba. ¿Cómo conseguía dinero mamá? Entonces ella, siempre abnegada, siempre victoriosa, siempre dispuesta a dar la pelea, nunca a rendirse, dijo, bueno, si no me dan dinero y si no tengo dinero, ganaré mi propio dinero. Y con la ayuda de las empleadas domésticas y de mis hermanas y de mí mismo, se puso a hacer dulces en la gran cocina de nuestra casa. Una cocina que, por cierto, estaba llena de moscas. Llena de moscas. Era de locos esa cocina, de locos. Papá los fines de semana andaba con un matamoscas por toda la casa. Un hombre alcoholizado, furioso, matando moscas. Del techo colgaban unas cintas gomosas, adhesivas, oleaginosas, en las que se pegaban las moscas y agonizaban y morían. Es decir, una cosa dantesca. En esa cocina hacíamos los dulces. Las cocineras, todas gordas, encantadoras, llenas de cuentos, cuentos que me contaban a mí, mis hermanas y yo. Sobre todo hacíamos maná. ¿Saben lo que es el maná, no? Maná, un dulce hecho de la yema del huevo, un dulce amarillento, azucarado, exquisito. Maná caído del cielo, gracias a mi madre. Y mi madre repartía los dulces, el maná en particular, que tenía tanto éxito, en el barrio. Y ganaba su dinero. Y ganaba su dinero. Y logró que ese pequeño negocio floreciera, ¿no? Con lo cual fue una gran conquista feminista de su tiempo, ¿no? Contra el machismo de mi padre que la oprimía. Mamá, entonces, se atreve a otra conquista. En el Opus Dei, sus consejeros religiosos, los curas o los curas laicos, le dicen, mira, cuartos separados. Así que mamá le dice a mi padre, no vamos a dormir juntos más. Tú te quedas en nuestro cuarto. Yo me voy al último cuarto de la casa, al lado del cuarto de Jaime, en mi cuarto. Y allí se mudó mamá. Creo que ese fue un respiro para ella, ¿no? No pasar la noche con este hombre violento, alcoholizado, que decidía
los asuntos de las bajas pasiones sin consultarle a mamá nada y dejándola embarazada tantas y tantas veces, pero mamá en su cuarto yo creo que encontró un remanso, ¿no? Ese fue un gran momento de mamá. Haciendo maná, haciendo dulces, piononos y tortas de chocolate y queques y cosas esponjosas, y mudándose a un cuarto separado. A la postre tuvo 10 hijos, perdió a 2 en camino. Y quiero contar que en ese contexto de guerra de guerrillas en la familia, yo, un espectador aterrado, mamá entre sus hermanos tenía a 2 hermanas y a 2 hermanos. Todos ellos, los 4 grandes personajes literarios, de los que quizá me ocuparé algún día. Sus hermanas, Josefina o Finita e Irene, eran y siguen siendo muy inteligentes, muy listas. Diría que, con perdón de mi madre, mucho más inteligentes que mi madre, o más ambiciosas, o más enfocadas al dinero, al poder, al prestigio social. No eran tan religiosas como mi madre. A mi madre el dinero no le interesaba casi nada, casi nada. De manera que sus 2 hermanas eran comparadas con ella, digamos que socialmente más ganadoras. ¿Me dejo entender? Con esposos que tenían más poder que mi padre, más dinero que mi padre, con viajes y con lujos y con joyas, pero además con risas. O sea, ambas parecían muy felices en sus matrimonios. No era el caso de mi madre, ¿no? El matrimonio de mi madre era una suerte de condena lenta, minuciosa, agónica a la santidad, que estaba siempre más allá, y más allá, y más allá, y no llegabas nunca. Y luego tenía 2 hermanos, uno gay, muy gay, llamado Bobby, que en paz descanse, gran personaje literario, empresario minero, nunca se casó ni con mujer, ni con hombre, no tuvo hijos, y llegó a ser muy rico. Y el otro, Richard, comunista, pero comunista de a de veras, o sea, guerrillero que creía en la lucha armada, en capturar el poder como Fidel Castro lo había capturado en Cuba. Entonces mamá, la santa, a estas 2 hermanas más frívolas y a estos 2 hermanos, el gay y el comunista. Ninguno de los 2 podía entrar a la casa familiar, uno por gay, el otro por comunista. Papá no los dejaba entrar. A esta casa no entran mariquitas y no entran comunistas, decía papá. Y no entraban, no venían, nunca. Una lástima, porque ambos, que en paz descansen, eran grandes personajes, muy auténticos ambos, muy auténticos. Después de la pausa voy a contar la vida de mi madre cuando muere mi padre y cuando su hermano gay tiene un gesto de inmensa grandeza con mi padre antes de morir y con mi madre en su testamento. Pero esos 2 tíos míos, el tío Bobby, el tío Richard, el tío gay, el tío comunista, no los puedo olvidar, los admiré mucho. Cada uno era en su modo un gran personaje literario, larger than life. Y aún recuerdo que cuando yo le decía a mamá, pero es que Bobby, tu hermano, no se ha casado porque es gay. Y ella me decía, no es gay, nadie es gay, esa es una desviación. Él no se ha casado porque no ha encontrado a la mujer de su vida. Y también recuerdo que cuando mamá leyó mi primera novela, No se lo digas a nadie, me dijo, no le gustó, claro, la novela, ¿no?
Me dijo que le había parecido una basura. Hecha esa salvedad, me dijo, yo no sabía que la homosexualidad existía. Fue un momento tan enternecedor. Una pausa y regresamos con la vida de mi madre después de que mi padre muriera hace 15 años. Ya venimos. La tercera vida de mi madre, y seguramente la más dichosa, que me perdone papá, sobrevino o se inauguró cuando murió mi padre. Papá murió en 2006, hace 15 años, poco más, poco menos. Mamá lo acompañó, una santa, todo lo que duró ese matrimonio, entre el año 60 y el año 2006. Papá enfermó de cáncer, pero antes, esto no lo alcancé a contar bien anoche porque me faltó tiempo, en los últimos años de su vida, papá se quedó sin trabajo y sin dinero porque sus padres habían muerto y él ya no heredó nada porque había consumido su herencia en vida. Entonces papá estaba en una situación muy vulnerable. Y mamá, por extensión, también. En ese momento, el tío Gay, el tío Bobby, empresario minero, tuvo un extraordinario gesto de grandeza con su cuñado, Jaime. El cuñado pistolero, machista, homofóbico, que no lo había dejado entrar a su casa durante muchos años. Sin guardar rencores, volando muy por encima, como siempre. Bobby era brillante y tenía una lengua viperina de cuidado. No dejaba títere con cabeza. Bobby le dio trabajo a mi padre en su empresa minera. Le dio una gran oficina, le asignó un extraordinario sueldo, le contrató el mejor seguro médico. Durante la enfermedad de papá era Bobby, en parte, y los hermanos en otra parte, quien pagaba las cuentas, quien se preocupaba por la salud de mi padre. Notable el tío Bobby, ¿no? El cuñado Bobby para mi padre, ¿no? Notable. Quizá, no estoy seguro, no lo hablé con mi padre, papá comprendió que, bueno, ser gay o ser mariquita, como decía él, no era tan malo después de todo, ¿no? No era tan malo después de todo. Recuerdo, sí, que en esos últimos años a papá lo enjuiciaron. Nunca que yo recuerde lo habían enjuiciado. Lo enjuiciaron los señorones del Jockey Club. Papá había sido gerente del Jockey Club. Lo acusaron de haber hecho malos manejos con el dinero. Papá estaba en apuros. Un juez dictó orden de captura. Recuerdo que me llaman. Me dicen, oye, han dictado orden de captura. Yo justo estaba en Lima. Yo iba a Lima los fines de semana, por así decirlo. Pero siempre tenía un pie en Lima. Llamé a un abogado, el mejor abogado, el más poderoso, el más influyente y el más tramposo, el más caro, amigo mío de toda la vida, y le dije, ayúdame, ayúdanos. Fuimos a su despacho con mi padre y este fue también un gran momento, ¿no? Un gran momento, no sé si en la vida de mi padre, no creo. Él estaba derrotado, estaba herido, ¿no? Estaba perseguido por la justicia, tenía que esconderse. Pero para mí fue un gran momento porque así como Bobby le demostró a papá que no guardaba rencores, yo también se lo demostré y me preocupé por salvarlo de esos apuros legales. Nuestro abogado hizo un trabajo impecable, papá no fue a la cárcel y ganó todos los juicios. Y no sé si hizo o no hizo malos manejos, no me interesa. Yo no soy fiscal y no soy prohombre para juzgarlo. Lo que sé es que lo ayudamos y prevalecimos. Y luego papá murió. Antes de morir,
Por supuesto, mamá estaba siempre ahí, ¿no? Al pie de su cama, rezando con él. Pero papá no quería ver a nadie. Era bravo el viejo, ¿eh? Tenía un humor y sabía que se moría pronto y venían a visitarlo sus hermanos. No recibía a nadie. Venían a visitarlo sus cuñados, tampoco. A sus hijos, claro, a nosotros sí nos recibía, ¿no? Y a mí me recibió y me hizo algunas críticas. Yo creo que en la última o penúltima conversación me hizo todavía algunas críticas. He visto este programa que has hecho, esta entrevista, no me ha gustado. ¿Cómo se te ocurre preguntarle a una candidata presidencial que no se ha casado si todavía es virgen? Eso es de mal gusto. Tienes que aprender a ser un caballero. Días antes de que muriera. Pero yo le di un beso en la frente y le dije: tú hiciste lo mejor que pudiste, yo hice lo mejor que pude. Tenemos que perdonarnos. Y nos perdonamos. Y se murió. En brazos de mamá. Como en brazos de ella se enamoraron cuando se cayó de la moto. Y entonces mamá, por supuesto, guardó luto como correspondía. Y fue una viuda condolida, circunspecta. Pero luego, como correspondía también, se emancipó de la sombra de mi padre, se liberó de él, comprendió que él ahora estaba en un mejor lugar, reunido con sus padres, sin ser cojo, porque supongo que en el cielo ya no hay cojos, sin matar animales, porque supongo que en el cielo no puede matar elefantes ni venados, y sin emborracharse, ¿no? Supongo que en el cielo habrá bares y cantinas, pero uno bebe moderadamente. Entonces mamá dijo: mi esposo está en un mejor lugar y ahora yo voy a ser feliz. Ya fui santa, voy a seguir siendo santa, pero voy a ser feliz. Y me voy a permitir los placeres mundanos a los que renuncié por ser santa y madre de 10 hijos y esposa sufrida. Y entonces mamá floreció. Se volvió más coqueta. Más de ir a la peluquería y de comprar ropa y de verse linda, y tenía por aquí y por allá algún pretendiente que la invitaba a cenar y se ilusionaba y nos lo contaba, y era muy lindo porque de pronto rejuveneció, al menos a mis ojos, y yo decía: mamá está ilusionada con la vida, con el amor, o con el amor que ella quizá se inventa, ¿no? Pero era muy lindo. Y entonces ocurrió que su hermano Bobby, gay de toda la vida, soltero, sin hijos, enfermó. 2 o 3 años después de que muriera mi padre. Vivía Bobby en una gran casona y él eligió, no habiendo sido muy cercano a mi madre, porque él era mucho más cercano a las 2 hermanas de mi madre. 2 hermanas socialmente más ganadoras, con más dinero, con más prestigio, con más mundo, ¿no? Bobby a mi madre la veía como a una beatita, decía: la beatita, tu mamá, la beata, y se reía de ella, con cierto desdén, ¿no? Cierto desdén. Pero Bobby, enfermo y viendo de cerca la sombra creciente de la muerte, busca refugio y consuelo en mi madre, y no en las 2 hermanas de mi madre, Josefina e Irene. Con su hermano, el comunista, el tío Richard, no se llevaba bien. Corría la leyenda en la familia de que Bobby le había prestado un dinero y el tío comunista se había comprado un fondo y no le había pagado. Y entonces mamá ayudó al tío Bobby a morir, literalmente lo ayudó. Estuvo al pie de su cama, junto con las enfermeras y los médicos que iban y venían, ¿no? Pero mamá dormía allí. Cuando digo al pie de su cama, no miento, no dormía en una cama o en un colchón, dormía en la alfombra, Lo aliviaba en sus necesidades, le servía coñac, le servía bombones de chocolate. Parece que esto era lo último que consumía sabiamente, ¿no? El tío Bobby, ¿no? Dame coñac y dame chocolate. Por supuesto, ¿no? Nadie quiere morir comiendo ensaladas, ¿no?
Y entonces murió el tío Bobby. Gran expectativa en la familia. ¿A quién le va a dejar su fortuna? Era una gran fortuna. Era uno de los hombres más ricos del país. Claro, de un país pobre, ¿no? Pero igual. Había expectativa. Corrían las apuestas. Bobby, con infinita sabiduría y generosidad, demostrando una vez más que volaba por encima de todos nosotros, y ojalá hoy esté él también en un lugar mejor. Bobby, que era tan divertido, eligió a sus 3 hermanas. A su hermana, digamos, viajera, londinense, teatral, divertidísima, Josefina. A su hermana astuta, maliciosa, inteligentísima, muy rica también, Irene. Y a su hermana pobre, espiritual, beata, santurrona, Dorita. Dorita, su hermana, que no veía en Bobby el dinero, la cuenta, acá o allá, en los paraísos fiscales. Ella no veía las cuentas bancarias, ella veía el alma. Mamá veía el alma de su hermano, Bobby. Nada más le interesaba. Quería salvar el alma de Bobby. Y seguramente la salvó, Entonces, muerto el tío Bobby, esas 3 hermanas heredaron la fortuna, heredaron la empresa minera, ¿no? Siendo ya mi madre, gracias a su hermano Bobby, una mujer rica, cambió su vida, se compró otra casa, se compró un apartamento en Miami o en Nueva York, se compró al menos un auto de lujo. Nada cambió en la vida austera franciscana de Dorita. Siguió viviendo en la misma casa, con el mismo carrito viejo, con la misma ropa de siempre, ayudando a los demás, usando su dinero para ayudar a los demás. Qué maravilla mi madre, ¿no? Qué maravilla. Nunca pensando en ella, nunca. Siempre pensando en sus hijos, en sus nietos, en sus hermanos, en sus amigos, en el Opus Dei, en la obra, en el cardenal y en la gente que, como en un relato de García Márquez, llegaba a su casa y le tocaba el timbre porque era gente pobre que había oído el rumor, la leyenda de que en esa casa vivía una santa que hacía milagros y que ayudaba a todos los pordioseros desheredados de este mundo. Y mamá los recibía y los ayudaba, a uno por uno, sin conocerlos. Esa es todavía Dorita. Coronada por su hermana, reina de Miraflores, que usa el dinero no de forma egoísta, nunca corrompida por la codicia, sino para ayudar a los demás, incluyendo, por supuesto, a sus 10 hijos menesterosos, ¿no? Que cuando mamá heredó estábamos todos con la boca abierta esperando que lloviera. Y algo llovió. Ya regresamos. Para ser franco, mi madre, después de heredar el dinero de su hermano fallecido, sí cambió una cosa en su vida. Y es que se puso a viajar todo lo que no había podido viajar cuando era la esposa sufrida de don Jaime Bailillona. Generalmente viajaba con una de mis hermanas, muy cercana a ella, que la hacía reír mucho, con la que tenían una relación de complicidad adolescente. Ahora no han podido viajar por la pandemia, pero viajan con bastante frecuencia. Y mamá se permite la picardía de llevarse siempre un souvenir, si ustedes me entienden. Van a buenos hoteles y mamá se lleva una almohada, un cojín, un cenicero,
unos mantelitos. Yo recuerdo que la llevé a almorzar al Hotel Trump en Washington. Fue al baño con su asistenta, su empleada, y se robó del baño las toallas que decía Trump. Se las llevó. No las necesitaba, ¿no? Pero se las llevó. Lo mismo en un avión. Si ve por ahí una mantita o un salero, ¿ah?, o un cuchillito y un tenedor que están bailando, a la cartera. No digamos ya el shampoo, la loción, el reacondicionador. Eso de todas maneras va a la maleta, ¿no? Y entonces en alguna ocasión al hacer check-out de algún hotel lujoso le han dicho: señora, me parece que le tenemos que cobrar la almohada, el cojín, el cenicero, ¿no? Poco más y se lleva el candelabro. Pero ella dice: pero es un souvenir, es un recuerdo de mi viaje. Tengo que llevarme algo para que me recuerde, para volver a este hotel. De manera que, siendo muy santa, porque logró ser santa, cumplió el propósito existencial que le marcó la Virgen, mi madre es una santa que se lleva siempre un souvenir. Ya regresamos. He querido entonces esta noche recordar a mi madre, a quien no veo hace año y medio. Mi madre, la adolescente que vio a la Virgen y a quien la Virgen le dijo: vas a ser santa teniendo hijos, que tuvo 10 hijos y que coronó, cumplió ese propósito, ¿no? Es una santa, no lo dudo, es una santa. Y fue muy infeliz, no lo es ahora. Yo creo que ahora ha conseguido ser una santa feliz, una santa que se ríe, una santa que ya no llora, ¿no? Dejó de ser la santa que lloraba y sollozaba y sufría y aguantaba al marido tosco. Ya no, ya no. Ahora es una santa feliz, viajera, levemente pícara para los souvenirs. Mamá, nos vemos pronto. Te quiero mucho. Gracias por hoy. Buenas noches.